Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar otra vez en Santiago compartiendo el mensaje del Señor. Esto es más o menos así, ¿no? El tema para esta noche es que una sola cosa es necesaria. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 38. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, comenzando la lectura en el verso 38. Leemos así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga esta breve lectura de la palabra de Dios que hemos leído. Es notable ver este encuentro. Una mujer llamada Marta recibe al Señor y su hermana María, que ocupaba un lugar más pasivo, digamos, en la invitación, se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Dos actitudes distintas. Una es la actitud de la actividad y la otra es la actitud de escuchar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que cuando el sacerdote era ungido en la antigua dispensación de la ley, debía ser ungido su dedo pulgar derecho, su dedo mayor del pie derecho y también el lóbulo de su oído, ¿no es cierto? La actividad es buena y a veces el creyente tiene que tener ese ungimiento del Señor para servirle, ¿no es cierto? Especial, no es que tenga que tener una experiencia especial, sino estamos ungidos por el Espíritu Santo ya. Pero me refiero al hecho de tener una comunión apropiada con el Señor para dedicarse al servicio del Señor. Y entonces también tenía que ungir su oído. ¿Por qué? El sacerdote tenía que tener ungido su oído, porque necesitaba escuchar a Dios. No así su boca, no tenía que ungir el labio para hablar, pero el oído sí tenía que ungirlo para oír la palabra de Dios. Yo no sé cómo es acá en Chile y creo que ha de ser muy distinto, pero en Argentina se está acostumbrando mucho a que hay un largo tiempo de alabanza, de cánticos. ¿No es cierto, don Jaime? Lo hemos visto últimamente, un largo tiempo de cántico y de alabanza, que está muy bien. Alabar a Dios es bueno, ¿no es cierto? Y también se ocupa tiempo en muchos anuncios y demás, en introducciones, en presentaciones y demás. Y después se ocupa otro tiempo para la palabra de Dios. La alabanza es buena, es la expresión de nuestro corazón a Dios.
Pero es mejor lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros le tenemos que decir a Él. ¿No les parece? Nosotros tenemos que tener ungido el oído para escuchar la palabra de Dios. Y cuando hacemos una conferencia, la fiesta de la conferencia tiene que ser que se abra la palabra de Dios y que podamos escuchar con atención, porque Dios tiene mucho que decirnos y nosotros podemos tener el privilegio de escuchar con atención la palabra de Dios. Dice también la Biblia una recomendación especial a los hombres, dice todo hombre, y a las mujeres también. Para las mujeres tal vez sea más difícil todavía que para los hombres, ¿no? Todo hombre sea tardo para hablar. Qué problema, ¿no, hermanas? ¿Cómo van a ser? La Biblia dice, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para enojarse o airarse, ¿no? Pero dice, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no apareja la justicia de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que podamos oír a Dios. Esta noche hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Don Enfi vino de Argentina, pero es un accidente en la historia de la iglesia en este lugar, nada más. Lo importante es que podamos escuchar alguna palabra que viene del Señor. Entonces, como tenemos que siempre en la vida fijar prioridades, tenemos que tener objetivos claros, y tenemos que fijar un orden de importancia para las cosas. Sepamos entonces ya que es más importante tener el oído santificado para escuchar lo que Dios nos tiene que decir, que lo que nosotros le tenemos que decir al Señor. Y esto no nos quita el deber de orar al Señor, de contarle todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestros problemas, con nuestras alegrías, compartirle todo al Señor, porque Él además quiere escuchar nuestra voz. Pero tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios. Eso debe ser una prioridad. Y ahora vamos a una comparación entre Marta, aquella mujer hacendosa, trabajadora, anfitriona, recibiendo al Señor para regalarle con una comida, y hacia María contemplativa, reverente, sentada a los pies de Jesús. Muchos malos pensamientos han venido a muchos hombres que han dicho a veces que bueno, que María quería tener un romance con el Señor. De ninguna manera, nunca. Puede ser que algún hombre de buena apariencia despierte en alguna dama sentimientos de romance, como puede ser que algún prócer despierte sentimientos de respeto hacia en el corazón nuestro. Alguien dijo una vez en Argentina, si entrara aquí José de San Martín o Manuel Bengrano, uno de los próceres, o entrara Bernardo O'Higgins a este lugar personalmente, tal vez en señal de respeto nos pondríamos de pie, ¿no es cierto? Pero si entrara nuestro Señor Jesucristo, posiblemente caeríamos a sus pies para besarlos o para tocar, aunque sea, el borde de su manto. Qué hermoso. María tenía esta reverencia, estaba a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Ahora Marta, no todo lo que ella hizo es reprochable, ella hizo bien, quería agasajar al Señor en su casa, quería hacer una comida y estaba afanada por hacer lo mejor posible para el Señor y quería atenderlo, quería poner una linda mesa y que el Señor disfrutara de esa hospitalidad que Marta le ofrecía. Posiblemente María tenía otra mira en ese asunto.
Podemos comer cualquier cosita, pero aquí la cosa importante es escuchar cada palabra que Cristo dice. Esto era lo importante para María, ¿no es cierto? Y era la prioridad que se había fijado María, poder escuchar al Señor, aunque no es reprochable lo que hacía Marta. Y yo sé que muchas hermanas la han tomado como un ejemplo a Marta, porque era hacendosa, era laboriosa, cualidades que toda hermana desea tener también, ¿no es cierto?, saludable. Pero fíjense que Marta, no obstante, cometió 2 errores. ¿Ustedes se habían dado cuenta de esto? Dice que María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ahí estaba Marta, estaba preocupada con muchos quehaceres y María estaba ahí sentada a los pies de Jesús y aparece Marta posiblemente con las manos sucias de harina y con un delantal atado aquí y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Ese fue el primer error que cometió María, que el Señor no tenga cuidado. Él tiene cuidado de todo. El Señor está allá en el cielo, pero está en cada uno de nosotros, vigilando cada paso de nuestra vida, porque Él tiene con nosotros una relación de amor, de cuidado, de ternura para cada hijo suyo. Pero Marta, atareada, afanada con las cosas, le dijo, Señor, no te da cuidado, no te das cuenta, Señor. Qué error tan grande, Es un error pensar que el Señor no ve algunas cosas que hacemos o no tiene cuidado sobre las necesidades nuestras o que se despreocupa de nuestro quehacer de cada día. No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Grave error, ¿no es cierto? Estaba equivocada María. Nada hay que pase desapercibido para nuestro Señor. Él conoce todas nuestras aflicciones. Él conoce todas nuestras tristezas, nuestras carencias, nuestras necesidades. Y yo puedo decir con las palabras que menciona el Señor en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, en todas sus angustias, las angustias de su pueblo, Él fue afligido con ellos. Él fue angustiado con ellos. Fíjense, ¿en qué cosas se angustió el Señor? En todas las angustias que vivió aquel pueblo terrenal de Dios. Y nosotros podemos decir con la autoridad con que nos enseña la palabra de Dios que el Señor también se aflige con nuestras aflicciones, se entristece con nuestras tristezas, se duele con nuestros dolores y se regocija con nuestras alegrías. Así es el amor de Dios. Él tiene cuidado de todo y está en todo junto a nosotros. El otro error que cometió esta mujer llamada Marta es impartir orden al Señor. Le dijo, dile pues que me ayude. En otras palabras, quiso mandar al Señor. Y yo sé que hay muchas mujeres en el mundo que tienen la virtud del mando, ¿no es cierto? Y a veces los hombres escuchamos las órdenes de nuestras esposas. Yo tuve el regocijo de a veces escuchar algunas órdenes de mi esposa que me daba y que yo gustoso cumplía. Durante 47 años compartimos la vida y el Señor la llamó a su presencia. ¿Cuántos años tan dulces? El Señor me dio el privilegio de estar más cerca de ella los últimos años cuando su salud se quebrantaba. Y ha sido dulce escuchar algunas órdenes de ella,
algunos imperativos de ella. Y uno, porque ama a su esposa, a veces cumple, pero distinto es con el Señor. El Señor es Dios allá arriba en los cielos y también aquí en la tierra. Y a Él no podemos impartirle órdenes. Él es Señor, Él es nuestro dueño. Algunos dicen, sí, Jesús es mi Rey. Bueno, yo digo el Señor Jesús, y decimos, Jesucristo es Señor y Él es mi Señor. Estaba pensando, ¿qué diferencia hay entre Rey y Señor? Claro, el Rey es un título real, es cierto, de un hombre que ejerce un gobierno sobre toda una nación. Él va a tener un reinado sobre toda la tierra, un día, un reinado de paz, de justicia. La paz se va a basar en la justicia. Isaías dice que el fruto de la justicia será la paz. No puede haber una paz verdadera sin justicia, ¿no es cierto? Y el fruto de la justicia de nuestro Señor será paz. Uno que gobierna sobre toda la tierra. Pero el rey generalmente de un país, de una nación, de un reino, tiene poco que ver con la vida de los individuos. Mientras que Señor es decir, tú eres mi dueño. Tú mereces todo lo que yo tengo. Eres dueño de mi vida. De tu mano provienen todas las cosas. Como dijo aquel gran rey David, que a pesar de ser un gran rey, era un hombre humilde. Y dijo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quién es este pueblo para ofrendarte cosas semejantes? Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Qué lindo, Señor tiene una connotación mucho más íntima, mucho más personal y mucho más profunda y mucho más grande, porque Él es el dueño de nuestra vida. En Él, dijo el apóstol Pablo, predicando en Atenas, en Él nos vivimos y nos movemos y somos. Qué hermoso. Él es el origen de la vida, es el origen del movimiento, es el origen del pensamiento, del ser del hombre interior. Qué cosa tan maravillosa. Sin embargo, esta mujer le digo, dile pues que me ayude. Y a veces nuestras oraciones tienen esa connotación. Le pedimos algo al Señor y le explicamos cómo tiene que hacer Él para contestar nuestra oración. No, al Señor hay que presentarle el problema, como si fuera esta página así en blanco, y poner nuestra firma. Señor, yo te entrego este tema a ti, y firmar. Respóndeme tú, Señor, ayúdame tú en este asunto. Tú sabes cómo hacerlo, yo no. Y confiar enteramente la cosa al Señor, porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Nosotros pensamos que si pasa esta cosa, después va a venir la otra y después Dios va a actuar de esta manera. Y Dios puede actuar primero y después las otras cosas Él las mueve como Él quiere. Los caminos del Señor son misteriosos, son difíciles de comprender para nuestro razonamiento humano. Pero cuando nosotros nos dirigimos al Señor, tenemos que tener la humildad de someternos a Él y no darle instrucciones. Es cierto que a veces lo hacemos en nuestra simplicidad de corazón, ¿no es cierto? Pero qué bueno es que nosotros podamos comprender con una disposición del corazón a la sumisión, a la obediencia, que Él es el Señor de la gloria, que Él todo lo puede y que no le tenemos que enseñar los métodos a Él, porque Él obra. Es el mismo que un día dijo y fue. Es el mismo que creó todas las cosas por la palabra de su poder y todas las cosas por Él subsisten y en Él subsisten. Qué maravilla, ¿no? Entonces tenemos que tratar con el Señor de una forma reverente. El creyente debe darse cuenta también que la actividad no es lo más importante. A veces la actividad se puede confundir con o mezclar
con una especie de activismo. Queremos hacer tantas reuniones, queremos hacer tantas actividades, queremos crear cosas, hacer esto y hacer el otro. Pero es un peligro que puede haber una actividad en la carne. Puede haber una actividad que nace de las ideas del hombre y no de la guía del Espíritu Santo, que es una cosa muy distinta, ¿no es cierto? Si la actividad es tan grande que no deja tiempo para la devoción personal, algo anda mal. Hay que cambiar el orden. La devoción personal tiene que estar primero. Mi trato con el Señor tiene que estar en primer lugar. Mi oración y la lectura de su palabra y la búsqueda en oración de su guía, de su voluntad para cada día, debe estar en primer lugar. Y entonces después viene la actividad. Había grandes siervos de Dios, no recuerdo el nombre de uno de ellos, que pasaba por la mañana horas de oración con el Señor. Y cuando más grande era la tarea que tenía que enfrentar ese día, tanto más tiempo dedicaba a la oración. Hoy tengo un día con muchas cosas, con muchos problemas que resolver. Y pasaban 2 o 3 horas y aquel siervo de Dios estaba orando al Señor, pidiendo luz para que Él le guíe al mejor hacer. La actividad para el Señor tiene que estar basada en nuestra relación con Él. No podemos servir al Señor sin Él. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré. Y todo aquel que llega a fruto, le limpiaré para que lleve más fruto y para que lleve mucho fruto. Qué lindo el orden que da el Señor. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Y qué más dice el Señor en esa parábola de la vid tan hermosa? Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Yo creo que es un ejemplo magistral el que deja al Señor. Fíjense la ramita de la vid, de la parra, ¿no? Si uno la corta, la dejamos aparte. Lo voy a dejar acá al sol para que así se alimente la ramita. Le voy a poner en el corte de la rama un poquito en un frasquito con agua o en un recipiente con agua para que se moje. Puede ser que alcancemos a darle unas horas más de verdor a las hojas de esa manera. Pero nunca más aquella rama que está cortada de la vid va a tener fruto. ¿No es cierto? Qué ejemplo magistral nos deja el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto nos habla de la unión vital que el creyente tiene con Cristo. Nosotros somos pámpanos que tenemos que estar entroncados en la vid, unidos a la vid. La savia del Señor, el Espíritu Santo, tiene que fluir en nuestro corazón. Tenemos que tener la vida de su vida, la vida que proviene de Él, y esta vida se nutre, se alimenta de la palabra de Dios y de la oración, de la comunión con Él, de la búsqueda de su presencia. Qué lindo lo que dice aquel salmo, tu rostro buscaré, oh Dios. Buscar el rostro de Dios para pedir dirección, para pedir guía, para pedir orientación en aquellas cosas que necesitamos realmente. Si la actividad entonces es tan grande que no deja tiempo para la devoción personal, algo anda mal. Hay que cambiar el orden. Primero está la comunión con el Señor, para recibir la fuerza, la guía, la orientación de Él, y después está la actividad. Estoy pensando en aquel tiempo pretérito, cuando el patriarca Abraham oyó que 4 reyes o 5 reyes habían tomado a Sodoma, y allí estaba su sobrino, que era prisionero de los reyes de Kedorlaomer y los invasores.
Él armó los criados de su casa, 318 criados. Fue con Abner, Escol y Manre, y fueron allí corriendo de noches al norte de Damasco. Hicieron como 150 o 200 kilómetros hacia el norte y persiguieron a aquella gente y cayeron de noche, y entonces liberaron a todos los presos de los pueblos que habían tomado y tomaron todo el botín y lo traían de vuelta. Y el rey de Sodoma, uno de los que habían sido llevados cautivo todo su pueblo, le prepara un festín a Abraham. En el Valle del Rey, en lo mejor del Rey, como si fuera una cancha de golf de hoy día, prepara una recepción para Abraham muy grande porque había libertado al pueblo. Pero fíjense que antes de llegar al rey aparece un hombre enigmático, Melquisedec. Dice que era rey de Salem, figura de Cristo, rey de Salem y rey de paz. Melquisedec significa también rey de justicia, y Salem significa Shalom, rey de paz. Y entonces Melquisedec aparece allí en la escena. Es una figura preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice Hebreos 7, que está la exégesis de Melquisedec, dice sin padre, sin madre, sin descendencia, a lo menos no se menciona allí en la Biblia, es hecho semejante al Hijo de Dios. Y aparece allí, y Abraham, el patriarca, en cuyos lomos estaban también Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Isaac, el patriarca, toma de él lo que le ofrece, pan y vino, y acepta la bendición de Melquisedec. Bendito el Dios de Abraham, le dice Melquisedec, que puso tus enemigos en tus manos. Y bendito Abraham del Dios viviente. Qué linda bendición, ¿no? Lo conforta con pan y vino y le recuerda su identidad. Bendito Abraham del Dios viviente, y bendito el Dios viviente que puso a tus enemigos en tu mano. Qué lindo, ¿eh? Dos cosas hizo aquel hombre de Dios, figura de Cristo, Cuando vuelve a hablar de Melquisedec, es en el Salmo 110, que dice, tú eres sacerdote para siempre, un salmo mesiánico, según el orden de Aarón, de Leví, no, según el orden de Melquisedec, porque uno mayor que Leví estaba bendiciendo allí al padre de Leví y de Aarón. Qué cosa tan hermosa, ¿no? ¿Qué dos cosas le recuerda su identidad? Bendito Abraham, ¿de quién? Del Dios Altísimo. El Dios Altísimo era el Señor de Abraham, era el dueño de Abraham. Entonces le recuerda su identidad. Abraham, perteneces al Dios Altísimo. Bendizo a Abraham del Dios Altísimo. Y le dice, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué otra cosa le recuerda? Le recuerda por las dudas que la victoria no es de Abraham, sino que la victoria es de Dios. Que Dios había puesto sus enemigos en sus manos. Y Abraham le dio los diezmos del botín, admitiendo la superioridad de Melquisedec. Y Abraham inclinó su cabeza y Melquisedec lo bendijo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y entonces sigue el camino. Y hay una lucha más sutil que la que había tenido cuando liberó a los reyes, al pueblo de Sodoma, de Gomorra y las ciudades de la llanura. Una lucha más sutil. El rey lo recibe con gran pompa y le dice a Abraham, dame para mí las personas y llévate todo el botín. Y Abraham, fortalecido por la comunión con Dios, le dice, alzado mi mano al Dios del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un zapato nada tomaré, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto los varones que fueron conmigo, que tomarán cada uno su parte. Abner, Escol
y Mamre. Una lucha más sutil. El rey lo recibe con gran pompa y le dice a Abraham: dame para mí las personas y llévate todo el botín. Y Abraham, fortalecido por la comunión con Dios, le dice: alzado mi mano al Dios del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un zapato nada tomaré, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto los varones que fueron conmigo, que tomarán cada uno su parte. Abner, Escol y Mamre. Qué lindo, ¿eh? ¿De quién es la victoria? De Dios. Nosotros sin Él no podemos vencer. Abraham sin Dios, con 318 criados y 3 varones que le acompañaron, no podía vencer a 4 reyes poderosos. Kedorlaomer, un déspota de aquel tiempo, pero los venció porque la victoria se la dio el Señor de la gloria, el Dios de la gloria. Qué hermoso, ¿no? Y nosotros, queridos hermanos, tantas veces queremos luchar solos. No vamos a vencer solos. Fiel es Dios, dice 1 Corintios 1:9, que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha llamado con propósitos a cada creyente y nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. No podemos vivir solos, tenemos al Señor, y en la lucha cotidiana nosotros tenemos que entrar en comunión cada día con el Señor a través de su palabra y de la oración, para que Él nos indique cada día el rumbo de nuestra vida. Nosotros tenemos un gobierno en este país, ¿no es cierto? O ustedes en Chile tienen un gobierno, bueno o malo, tienen un gobierno político en el país. En Argentina también, bueno o malo, tenemos un gobierno político en cada país, ¿no es cierto? Pero necesitamos un gobierno espiritual. Israel fue un pueblo muy privilegiado en la historia de las naciones, porque tuvo un tipo de gobierno que es uno mucho mejor que el gobierno democrático de cualquier país. Israel tuvo el gobierno teocrático, el gobierno por Dios. Así que fue una nación muy distinguida. Pero aquellos que quieren andar con el Señor necesitan de ese gobierno teocrático para su vida. Necesitan del Señor, de buscar la guía del Señor, que Él nos enseñe a cada instancia cómo proceder, cómo actuar, cómo hacer nuestro negocio, cómo movernos para adelante, cómo buscar el progreso, cómo andar por la senda recta que Él quiere que andemos. Necesitamos tener comunión porque Dios nos ha llamado en su fidelidad a la comunión con su Hijo Jesucristo. Puede haber una actividad en cosas útiles que quitan el tiempo para Dios. Y cuántas cosas inútiles también nos ocupan el tiempo de la vida, Yo veo la pantalla de televisión, yo no sé si acá en Chile es tan espantosa la pantalla de televisión como lo es en Argentina, pero casi ni los noticieros se pueden ver ahora. Qué cosa tan terrible, Casi ni los noticieros se pueden ver. Un hermano estaba hablando con una directora de producción de televisión. Dice, ¿por qué ponen tanta desvergüenza, tanto descaro? Es lo que la gente quiere. Quiere espectáculos, inmoralidad, desnudez. Y entonces eso le damos. Fíjense qué poca responsabilidad. Están gobernados por el príncipe de las tinieblas naturalmente. Distraigamos el menor tiempo posible, hermano, frente a la pantalla de la televisión. No tiene nada que darnos y puede meternos muchas cosas malas, muchos odios, muchas desvergüenzas. Es escuela de infidelidad, de desorden, de droga, de crimen, a través de sus películas que vienen de otros países. Tengamos mucho cuidado y pidamos al Señor que nos guarde de que esas cosas
penetren adentro de nuestra vida. Una advertencia es necesario, no es la voluntad de Dios que el creyente se desentienda de sus obligaciones. Tenemos que dar el tiempo a Dios y tenemos que ocuparnos sosegadamente en nuestra tarea de cada día, que haciendo el bien podamos ganar el pan de cada día. Las muchas ocupaciones pueden ser una trampa. ¿Cuándo? Cuando impiden escuchar la voz de Dios. Cuando leemos esta palabra, nuestro corazón debe estar metido ahí y escudriñar palabra por palabra, a ver qué tiene el Señor que decirnos. Y allí entonces tenemos que escuchar. La obra fundamental del Espíritu Santo es restaurar al alma del pecador a una estrecha comunión, como hemos dicho, 1 Corintios 1:9, con Dios. Dios desea adoradores antes que trabajadores. ¿Hay un espíritu de adoración en el corazón o hay un activismo de la carne? El Señor busca adoradores antes que trabajadores. El Señor le dijo a la mujer de Samaria, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dijo más, tales adoradores busca el Padre que le adoren. El Espíritu Santo da dones y capacidad para servir, pero la santidad de la vida y la adoración al Señor vienen primero. Tenemos que llenar ese requisito de entrar en la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Y después entonces el Espíritu Santo nos va a conceder dones para que realmente le sirvamos en lo que sea la voluntad de Dios. El Señor se refiere a estas dos mujeres y aprendemos que de Marta no todo lo que ella hace es reprensible, pero le advierte que hay una cosa que debe ser buscada, es recibir la palabra de Dios. Tal vez la mentalidad de María obraba distinta que la de Marta. Ella decía, qué privilegio es tener el perfume de quien ha entrado esta casa, tener la presencia del Señor. ¿Qué puedo yo hacer cuando viene el Señor? Me voy a procurar en darle cosas al Señor. Me voy a sentar a sus pies para escuchar su voz que me llega tan profunda al alma. Estas palabras son palabras de vida eterna y dispone el corazón del discípulo estando a los pies del Señor. Saben que la actitud de María en las 3 veces que se menciona en la Biblia es la actitud del discípulo. Cuando hicieron la fiesta por la resurrección de Lázaro, María trajo aquel ungüento de perfume fino de alto precio y lo derramó ¿a dónde? A los pies de Jesús. Cuando Lázaro había muerto, corrió a donde estaba el Señor y cayó a sus pies también. Y ahora la vemos sentada otra vez a los pies de Jesús. El apóstol Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. Fue discípulo antes de ser de Cristo del gran maestro Gamaliel. Y la actitud del discípulo antiguamente era así, que el que iba a aprender se sentaba a los pies de quien le enseñaba, para recibir de él toda la enseñanza que después había de transmitir como maestro a otro. Qué lindo. El verdadero discípulo de Cristo. Y el Señor quiere que en su iglesia no haya creyentes. ¿Cómo es esto? Que en su iglesia no haya creyentes. ¿Es así? ¿O no es tan así? En realidad lo que el Señor quiere, que en su iglesia haya discípulos. Discípulos. El Señor quiere hacer de tu vida la vida de un discípulo. ¿Qué diferencia hay, hermano Enfi, entre creyente y discípulo? Que el creyente creyó en Cristo y se regocija en su salvación. Pero el discípulo es uno que aprende del Señor, de la Biblia, para transmitir la enseñanza a otro. El creyente puede ser motivo de estancamiento de la iglesia. El discípulo puede ser motivo de la multiplicación
de la iglesia. ¿Qué pasa si este año cada uno de nosotros, 1999, gana un alma para el Señor? ¿Cuántos somos esta noche? 150. El año que viene habría 300. Es la hora del discipulado. Y si los 300 del 2000, si el Señor no viene antes, han aprendido a ganar a otros para el Señor y cada uno gana un alma para Cristo, los 300 para el 2001 van a ser 600. Es la ley de la multiplicación, hermanos, tan sencilla, tan conocida, pero siendo creyentes placenteros, que nos regocijamos escuchar la palabra de Dios, de venir a las reuniones, de alabar al Señor y de escuchar su palabra. El Señor quiere que seamos discípulos activos, ganando a otros para el Señor. Y qué lindo es que siempre tengamos el oído ungido por el Señor para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Él cada día nos quiere hablar, Él cada día nos quiere enseñar. Y el Señor dijo que una sola cosa es necesaria. Una sola. Una vez un hombre de letras muy instruido subió a un bote y avergonzaba al botero, le decía: ¿sabes tú algo de astronomía? ¿Qué es eso, un pescado?, le decía. No entendía nada. Pero hombre, has perdido la mitad de tu vida si no sabes astronomía. Y después le dijo: ¿sabes tú algo de filosofía? ¿Qué es eso? ¿Algún otro pez? ¿No sabes nada de filosofía? Has perdido la mitad de tu vida también. De pronto vino un viento y el bote se dio vuelta. Y ahí estaba el hombre desesperado en el agua, el hombre sabio. Y el botero dijo: ¿sabe nadar? ¡No! Gritó el otro. Ha perdido toda su vida. Solo una cosa era necesaria en esa oportunidad. Solo una. Y ojalá que el Espíritu Santo marque esta palabra bendita en tu corazón esta noche. Que lo primero debe ser lo más importante. Sentarnos a los pies del Señor, buscar su palabra, buscar su rostro, buscar la comunión con Él, buscar la guía de Él, buscar servirle a Él, buscar amarle más cada día a Él y entender su voluntad, su palabra cada día para nosotros ha de ser lo mejor. Y que de algún querido amigo que todavía no es de Cristo en esta noche. Yo no sé si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Una sola cosa es necesaria. Pronto llega el tiempo del juicio de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice que te va a preguntar cuántas buenas obras hiciste. Va a haber, la pregunta del millón va a ser: ¿qué has hecho con Jesucristo? Porque dice la Biblia que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que sin creerlo a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué bueno que esta noche tú recibas esta única cosa necesaria para tener el perdón de tus pecados y la vida eterna. Recibir a Jesucristo en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Dios nos bendiga, queridos hermanos, en lo que hemos escuchado esta noche, que es de la palabra bendita del Señor.